Queridos hermanos, Dios les bendiga y damos gracias al Señor por cada día de nuestra vida que nos permite compartir con ustedes estos devocionales diarios con el único interés de compartir la palabra de Dios. Estamos trabajando en el Evangelio de Juan, capítulo 7, y en el devocional anterior estuvimos hablando sobre la incredulidad de la gente cuando Jesucristo les hablaba. Muchos no creían y decíamos que este sigue siendo el mismo problema para los hombres hoy en día, la incredulidad. Pero Jesús sigue hablando con este grupo de judíos, entre los cuales había muchas autoridades religiosas. Y en la última enseñanza vimos que Jesús había hablado con sus hermanos, quienes lo habían invitado a ir a la fiesta de los tabernáculos, pero él dijo que no iba. Sus hermanos fueron y él se quedó en Galilea. Sin embargo, al seguir la lectura nos damos cuenta que Jesús sí fue. A pesar de que había dicho a sus hermanos que no iba a la fiesta, él sí fue. Lo único que fue en forma secreta o discreta. ¿Por qué tenía que hacer esto? Porque las autoridades religiosas lo querían prender para matarle. Sin embargo, a pesar de que fue encubierto, que fue en secreto, a mitad de la fiesta enseñaba en el templo. Él se paró y comenzó a enseñar en el templo. Esa era su misión, enseñar la palabra, para que la gente se arrepintiera. Muchos se maravillaban de las enseñanzas, muchos se maravillaban de su doctrina, claro, la doctrina de Dios. Pero los fariseos, los sacerdotes, las autoridades religiosas querían matarle. La pregunta es, ¿por qué querían matarle? Vamos a ver cómo se desarrolla la lectura del versículo 30, Juan 7, del 30 en adelante, que nos dice la palabra de Dios aquí. Dice la palabra de Dios, Juan 7:30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir? Obviamente vemos a un grupo de judíos, a un grupo de religiosos ciegos, totalmente espiritualmente hablando, ciegos espirituales. No entendían ni podían entender las cosas que Jesús les decía. Jesús estaba hablando sobre su muerte, estaba hablando sobre que él tendría que regresar al lado de su Padre, al cielo, pero ellos no entendían. Y por eso querían matarle. Primero, porque no entendían. Segundo, porque veían su poder afectado con las declaraciones que hacía nuestro Señor Jesucristo. Ese era el gran problema, que Jesucristo le decía la verdad. Y cuando las personas están así, enceguecidas, la verdad les incomoda. Los líderes religiosos se sentían heridos. Jesús había hablado con ellos varias veces
y les había dicho a ellos que no cumplían, que realmente ellos no cumplían con la ley de Moisés. Efectivamente, estos sacerdotes, estos religiosos, buscaban la santidad mediante reglas que habían agregado a la ley de Dios. De los mandamientos habían hecho cualquier cantidad de reglas, aduciendo que esos eran los mandamientos que tenían que cumplir e imponían al pueblo que los cumpliese, pero ellos no los cumplían. Hoy en día vemos muchas cosas iguales. Hay que tener cuidado con los que quieren hacer de la doctrina un conjunto de reglas. Somos salvos por gracia de Dios, por un regalo de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, no por un conjunto de reglas o preferencias impuestas por hombres. Hay que tener cuidado con esto. En ese tiempo los judíos querían imponer las reglas y por eso perseguían a Jesús. El apóstol Pablo también cuestionó duramente a los judaizantes en Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 5, porque también querían, después de la muerte y resurrección, ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo, en la iglesia primitiva, los judaizantes querían imponer estas reglas nuevamente. Gálatas 3, versículo 1 al 5, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo allí reprende duramente a estos judaizantes en la iglesia de Galacia. Y es lo mismo que pasaba acá con estos religiosos que cuando Jesucristo estaba predicando. Porque se sentían heridos y ofendidos, ellos querían prenderle para matarle, porque veían sus intereses disminuidos al Jesucristo decirle la verdad. Entonces, en resumen, en estos versículos queremos dar a entender por qué querían prender y matar a Jesús, porque veían sus intereses disminuidos, porque Jesús les decía la verdad, que no estaban cumpliendo con la ley, pero estaban imponiendo cargas a los demás para que cumpliesen. Miren el versículo 37, ahora aquí en Juan 7, versículo 37 al 39, lo que nos dice. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Qué interesante. Cuando Jesús dice: vengan a mí y beban, ¿qué estaba diciendo Jesús? Se estaba refiriendo a la promesa del Espíritu Santo que recibiría todo aquel que creyese en él. Él dijo posteriormente que cuando él se fuera iba a enviar a un consolador para que estuviera con nosotros siempre. Estaba refiriéndose al Espíritu Santo. Y con esto declaraba que él era el Mesías. ¿Quién más podía ofrecer esto? ¿Quién más podía ofrecer el Espíritu Santo? Sino Dios mismo, el Mesías. Esta expresión, agua viva, Jesús la utilizó en el capítulo 4 y versículo 10 para referirse a la vida eterna. Capítulo 4 y versículo 10 dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios
¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí Jesús se estaba refiriendo a la vida eterna. Ahora en este contexto, cuando él dice agua viva, se está refiriendo aquí al Espíritu Santo. Él iba a enviar al Espíritu Santo a todo aquel que creyese en él. Qué interesante. En el versículo 40 al 44 vemos otra serie de enseñanzas que vamos a compartir. División entre la gente. Cuando Jesús hablaba, se creaba división porque unos estaban de un lado y otros del otro. Miren lo que dicen los versículos aquí. Versículo 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, él estaba diciendo que el que quiere que beba de él para que tenga ríos de agua viva. Y la gente estaba oyendo esto, y entonces dice, algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que el del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. La multitud hacía preguntas acerca de Jesús. Había murmuraciones, unos creían en Jesús, muchos creyeron, otros eran hostiles. Había rebeldía, había ceguera espiritual, así que otros eran hostiles y otros descalificaban a Jesús como Mesías, totalmente. Es más, lo trataban mal, se burlaban de él. Entonces, había una división entre la gente que escuchaba lo que Jesús hacía. Y a pesar de que él hacía señales, hacía milagros, siempre había este tipo de división. Lo descalificaban porque decían que de Nazaret no podía salir no podía salir el Cristo. Ellos decían de Nazaret no puede ser porque la Escritura dicen que era de Belén, del linaje de David. Y qué interesante que ellos decían eso. Ciertamente, Jesús nació en Belén, cumpliendo la profecía de Miqueas 5:2, que decía que iba a nacer en Belén. Pero obviamente estos religiosos no habían prestado atención a las Escrituras, pues estaban siguiendo simplemente reglas y no estaban siguiendo la Escritura. Por eso decían, de Nazaret no ha de venir el Cristo, sino de Belén. Miren la confusión que tenían. Y las Escrituras claramente hablaban, la profecía decía de dónde iban a venir, dónde iban a nacer, y hablaban de una virgen. Pero no estaban siguiendo, no habían prestado atención a las Escrituras. Si ellos se hubiesen presentado atención a las Escrituras, quizás no hubiesen cometido tantos errores y no hubieran perseguido a Cristo como lo hicieron. Esto nos lleva a una enseñanza, hermanos. Las Escrituras son claras. Estaba profetizado y luego en Lucas 2, del 1 al 7, nos dice claramente dónde nació Jesús. Miqueas dijo dónde iba a nacer Jesús. Entonces, ellos no escudriñaron o no siguieron las Escrituras por estar siguiendo mandamientos de hombres. Esto nos lleva a la enseñanza de que hay que tener cuidado. Cuando busque la verdad de Dios, asegúrese de escudriñar las Escrituras. La verdad de Dios está en las páginas de la Biblia. Ponga atención a las Escrituras. Abra su corazón a las enseñanzas que allí hay y permita que el Espíritu Santo le dé discernimiento para entender lo que Dios le quiere decir. Esto es básico, esto es clave. Cuando quiera saber la verdad, escudriñe las Sagradas Escrituras. No vaya a cometer los errores como lo hicieron estos religiosos. Sacar conclusiones sin haber buscado las Escrituras y sin haberse basado en las Escrituras. Cuidado,
Porque hoy en día también hay muchos judaizantes, muchos legalistas, que quieren imponer como doctrina mandamientos de hombre. Para entender la verdad, busque la Biblia y escudriñe la Escritura y permita que el Espíritu Santo de Dios le dé discernimiento para entender lo que Dios nos quiere decir. Perseguían a Jesús por intereses propios, porque no estaban basados en la Escritura, sino en mandamientos de hombre. Que Dios les bendiga.